Buenas tardes, estamos aquí con Pedro López Barja de Quiroga, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Santiago de Compostela y que muy amablemente nos ha abierto las puertas de su casa para hablar con él sobre educación dentro de este canal que tenemos Escuchemos a los Docentes. Pedro, lo primero que me gustaría es establecer quién eres, cuáles son tus estudios previos, tu ocupación actual, el centro en el que desempeñas tu labor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. La verdad es que para mí es una oportunidad estupenda poder tener este canal para poder un poco expresar las ideas que tengo y que son ideas sobre el tema de la pedagogía, sobre las que llevo reflexionando algunos años. Yo efectivamente soy catedrático de Historia Antigua en la Facultad de Geografía e Historia, aunque me formé en la Complutense, toda mi docencia ha sido en la Universidad de Santiago y he dado pues básicamente clase en prácticamente pues, tanto el nivel de máster como de grado y en titulaciones de historia, filología clásica, alguna también en historia del arte, en políticas también di durante algunos años, tengo más de 30 años de docencia y en general puedo decir que mi experiencia ha sido satisfactoria. Quiero decir, a mí me gusta mucho dar clases. Yo sé que tengo colegas que prefieren esto de la investigación y que la docencia es como una rémora o un obstáculo o algo de eso. Para mí, aunque cada vez surgen más voces que son críticas, la fusión de docencia e investigación, la verdad es que nunca ha supuesto un problema. ¿Y con qué tipo de alumnos soléis trabajar vosotros? Y sobre todo, ¿estáis notando cambios? ¿Están evolucionando o transformándose el perfil del alumnado con el que trabajáis? Esa es una pregunta muy difícil, porque claro, la tentación esta de cualquier tiempo pasado fue mejor es muy difícil de evitar, ¿eh? Y uno siempre tiene la sensación de que cuando hace 20 años los alumnos eran mejores o tenían un nivel, tenían más capacidad de estudio, es difícil. Sí que es verdad que ya eso no lo puedo negar, entre mis colegas está muy extendida la idea de que hay un declive terrible en dos factores que para nosotros son importantes, me refiero a la titulación de Historia, que es la comprensión lectora, que ha habido una caída vertiginosa en la comprensión lectora, es decir, te encuentras con alumnos a los cuales textos normales que no plantean dificultades, incluso textos literarios como puede ser la Odisea de Homero, y le resultan absolutamente inescrutables, o sea, algo así como imposibles de entender, ¿no? O otro aspecto que se menciona poco, pero que para nosotros es muy relevante, que es la geografía. Yo con mucha frecuencia pongo mapas para los alumnos y lugares tan exóticos como puede ser Atenas o Jerusalén o algo así, y son incapaces de situarlos en el mapa, ¿no? Ya no digo lugares más abstrusos, sino cosas muy... Entonces, entiendo yo que parte del motivo por el que ocurren estas cosas, en parte, es porque algunos sectores de la educación insisten mucho en la proximidad al estudiante, ¿no? Al mundo que lo rodea, y entonces se estudian cosas muy próximas al entorno, ¿no? A lo mejor tienen un mejor conocimiento de lo que puede ser la geografía de Galicia, pero cosas que salen de eso, que puede ser Europa o Asia o África, para ellos es terra incógnita, ¿no? Y con esas características, con esas dificultades, contrariedades o circunstancias distintas en las que te estás desempeñando en tu labor docente en los últimos tiempos, ¿desde dónde estás planteando tus clases? Para ti, ¿cuáles son tus prioridades a la hora de dar clases y cómo las ordenas, ¿no? Se me ocurre que hay, pues, evidentemente el aprendizaje de conocimiento, pero ahora hay cosas como el desarrollo de destrezas, la felicidad del estudiante, son ideas que constantemente los docentes vamos escuchando, caen sobre nosotros y tú crees que esas son cuestiones a las que tiene que responder necesariamente el docente. ¿Cómo planteas tú todas estas circunstancias que se nos están sobreviniendo? A ver, yo suelo utilizar más bien la palabra profesor, más que docente, y eso ya de alguna manera marca un poco por dónde voy, ¿no? Cuáles son mis pensamientos al respecto. Evidentemente son alumnos muy diferentes, los alumnos de primero de carrera, un alumno de máster o otro tipo de docencia que a veces no se tiene en cuenta y que es muy importante para nosotros, que es el que está haciendo la tesis doctoral contigo, ¿no? Que es una docencia muy uno a uno y muy personal y para mí quizás de la más gratificante. Pero bueno, en general yo diría que la aproximación a los estudiantes
es, desde mi punto de vista, algo que tiene que hacerse con dos elementos muy importantes y que yo haría un poco de autocrítica en ese sentido en la universidad. Nosotros no hacemos, y no tiene nada que ver con la innovación docente, ¿eh? Y no se hace, ¿eh? Y uno de ellos es un conocimiento mucho más personal de cada uno de los estudiantes, que rara vez tenemos, ¿no? Son grupos grandes, cada vez las asignaturas son más cortas. Por ejemplo, yo echo de menos las asignaturas anuales que había antiguamente, que te daban más tiempo para un conocimiento mutuo, ¿no? Al profesor ahora son casi siempre o siempre son asignaturas semestrales o incluso menos, ¿no? Se concentra la docencia en un mes y no hay tiempo real de nada, ¿no? Hay que tener en cuenta que para nosotros es muy importante que el estudiante lea, ¿no? Y leer requiere tiempo, ¿eh? Y tiempo no es una tarde, tiempo es semanas, ¿no? De estar leyendo, pues no sé, 5 o 6 libros, que es lo que uno desearía que los estudiantes leyeran. Y eso no se hace con algo tan veloz como se plantea ahora. Entonces, ese conocimiento individual, ¿no? Del recorrido de cada estudiante es muy importante. Y el segundo elemento, que va un poco también acompañado del otro, es el hecho de que nosotros en la universidad no corregimos. Rara vez tendemos a corregir poco, en la medida de lo posible, ¿no? Porque es una tarea muy tediosa, ¿no? Y cuando digo corregir no me refiero al hecho de calificar, ¿eh? Sino al hecho de explicarle a cada uno de los alumnos por qué eso está mal, cuál es la respuesta correcta, cómo se debería haber hecho, ¿no? Dónde está el fallo, ¿no? No simplemente decirle usted tiene un 3, ¿no? Sino, no, esto está mal por esta razón. Eso requiere mucho trabajo, ¿eh? No va dentro de lo que son las horas docentes propiamente, ¿no? De clase o de aula o como se quiera llamar, y entonces digamos que nos cuesta. Y yo creo que son dos elementos con los cuales el resultado mejoraría mucho, el resultado del aprendizaje, ¿no? Pienso que en términos generales no vamos por ahí, ¿eh? Yo creo que el camino por el que conduce la pedagogía moderna va por otro lado, va por dos elementos que son como, yo creo, la gorgona de la enseñanza actual, que es por un lado el aprendizaje por competencias y por otra parte esa idea de la innovación docente, que en realidad es muy peligrosa porque por un lado equipara lo nuevo con lo mejor, lo cual no siempre es así, y por otro lado además te obliga a una especie de cambio permanente, ¿no? Que es algo que muchos profesores, sobre todo de enseñanzas medias, pero también pasa en la universidad, se han quejado, que es el hecho de que estamos cambiando de planes de estudio o de planes educativos cada poco, ¿no? Y necesitas un poquito de tiempo para que las cosas se asienten, y además se olvida muchas veces que un cambio de plan de estudios tiene unos costes de transición muy grandes, ¿no? Hay unos estudiantes que son los que van a sufrir ese cambio y que, por lo tanto, su docencia se va a ver resentida, ¿no? Y a lo mejor, después de todo eso y de todo el daño infligido, pues estamos un poco como antes, ¿no? Y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión tremendamente importante desde mi punto de vista, para una enseñanza, para una mejoría de la enseñanza, sería básicamente olvidarnos de los pedagogos, ¿eh? Y atender a lo que dicen los profesores o los docentes. Y a este respecto, yo quería contar una anécdota, ya que soy profesor de historia antigua, que Alfonso conoce sobradamente, que es la anécdota de Aníbal y un filósofo que se llamaba Formión, ¿eh? Es una anécdota que, bueno, como muchas, pues a lo mejor no es histórica, pero vale, ¿no? Y se trata de lo siguiente: es el general Aníbal, que después de haber sido derrotado en Zama, se refugia en la corte de Antíoco III, y allí, bueno, pues tiene una existencia así de exiliado más o menos, y entonces acude un filósofo aristotélico, que se llama Formión, que va a dar una conferencia, ¿no? Digamos, una conferencia, pues eso, de alto nivel, ¿no? A donde invitan a personas importantes como el propio Aníbal, ¿no? Y Formión allí diserta sobre el ejército, sobre las campañas, sobre cómo se conduce un ejército y cómo... Entonces, cuando termina, ¿no?, de haber explicado todas estas cuestiones militares, pues muchos del auditorio le aplauden y dicen es excelente y tal, y le preguntan a Aníbal, ¿no?, ¿usted qué opina? Y Aníbal dice: jamás he visto mayor tontería en la vida, ¿no? Este hombre que no ha pisado un campo de batalla en su vida está aquí explicándome a mí cómo se conduce un ejército. Bueno, pues los pedagogos son un poco así, ¿no? Muchos de ellos son personas que no han pisado un aula en su vida, ¿no?, y que sin embargo están explicándole a profesores que llevan 20 años de docencia que lo están haciendo mal, ¿no? Que en realidad la manera correcta es cómo lo hacen ellos, ¿no? Eso es algo tan disparatado,
que para nosotros nos resulta muy difícil de entender. Ya digo que yo cuando hablo con mis colegas, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay que hacerles caso a los pedagogos, y nadie se lo hace, ¿eh? En realidad no está impactando en la enseñanza universitaria en absoluto. Es más, como mucho, lo que hay es una especie de algo que se hace ad solemnitatem, ¿no? Se pone allí en la programación docente, se ponen las competencias, nadie sabe muy bien cuáles son. Yo desafío a cualquiera que le pregunte a un profesor de la universidad o a una profesora si sabe cuáles son las competencias que tiene que, se supone, ¿no? Que tiene que trabajar, que es el verbo, que tiene que trabajar en el aula, no tiene ni puñetera idea de cuáles son las competencias, simplemente están ahí y se olvidan, ¿no? Entonces, creo que es urgente y necesario, una innovación, esto sí que sería una innovación, un giro copernicano que consistiría en algo tan radical como escuchar lo que es el canal, escuchar a los docentes, escuchar a ver qué tienen que decir y atender a su experiencia. Y con eso, olvidar todas esas elucubraciones teóricas que realmente ya se ha visto que no funcionan y construir una enseñanza que evidentemente tenga al alumno, pero también al profesor, como los dos ejes, ¿no?, sobre los que descansa la enseñanza. Claro, ahí, Sujeto, has planteado muy bien una serie de cuestiones que a todos los que nos estamos dedicando a esto nos asaltan a diario, sobre todo cada comienzo de curso, ¿no? El someter nuestros proyectos, nuestros programas docentes a toda una burocracia de origen pedagógico que a veces le lleva a uno a plantearse desde un punto de vista netamente científico. Esto tiene un rigor, todo esto que estamos haciendo, verdaderamente la introducción de la pedagogía en la docencia universitaria, en la docencia superior, que es a la que nosotros nos dedicamos, tiene razón de ser, ayuda a impartir mejores clases, y sobre todo si se hace de espaldas al propio profesorado. Yo creo que tú has planteado muy bien estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles serían las aportaciones de la pedagogía en el caso de que las hubiese? ¿O en qué nos puede ayudar, si es que nos puede ayudar en algo, sin colocarla como foco fundamental de todo lo que hacemos? Pues, no sé, entiendo que debe haber efectivamente un término medio, algo en lo que podamos nosotros llegar a un cierto diálogo. Lo que pasa es que mi experiencia, porque yo he tenido conversaciones, ¿no?, con pedagogos, sobre todo cuando estaba montando el máster de arqueología, ahí había que poner las competencias específicas, generales, no sé qué, tal, y estuve dialogando con pedagogos, ¿no?, intentando buscar algún tipo de término medio, ¿no?, o ver un poco, bueno, intentar aprender un poco de su experiencia, de lo que tal. Pero el resultado no fue muy bueno, porque en realidad yo creo que ellos eran muy conscientes de que a nosotros, de que esto no lo íbamos a hacer. O sea, de que era una cosa simplemente que había que cubrir el expediente y nada más, ¿no? Y con eso a ellos les llegaba, o sea, digamos que se daban por derrotados, por así decirlo, ya de antemano, ¿no? Incluso recuerdo, tuvimos algunas conferencias que impartieron en la facultad, ¿no?, donde vinieron a explicarnos cómo iba a ser, pues, el sistema, porque había que hacer programaciones, ¿no?, que antes no existían y todo esto, ¿no? Y en realidad era un diálogo de sordos. O sea, los profesores planteaban preguntas que no eran respondidas porque respondían es como si estuvieran hablando lenguajes distintos, ¿no? Entonces era muy difícil encontrar ese lenguaje común en donde se pudiera establecer algún tipo de prácticas que resultaran realmente eficaces. Yo ya digo, yo estoy en una posición bastante radical en ese sentido, y en donde considero que la pedagogía hace más mal que bien a la enseñanza, a la enseñanza universitaria, que es la que yo conozco. No puedo hablar por experiencia propia, ¿no? Si tengo amigos, etcétera, que trabajan en la enseñanza media o en primaria, no puedo hablar de ello, ¿no? Pero en la enseñanza universitaria, por mi propia experiencia y la experiencia de los colegas, etcétera, lo que yo veo es que está tan alejada de la realidad del aula que no resulta operativa. Sí, es una sensación, yo creo, generalizada. Al final, como te decía antes, se ha convertido en una obligación de rellenar una serie de papeles para tener contentos a los que nos supervisan,
pero que lo bueno que podríamos sacar de esto, si es que se pueden sacar cosas buenas, ni siquiera exploramos esos caminos, porque al final todo se reduce a eso, a un relleno de competencias, destrezas, capacidades, habilidades, que después no tienen una traslación literal al aula, o que ya estaban trasladadas con carácter previo y que para ese viaje no necesitábamos estas alforjas. Pero claro, surge después la otra pregunta. Al final, ¿hasta qué punto esto es o es más o deja de ser más que un enjuague para contentar políticamente? Porque claro, la pregunta es qué conexión hay entonces entre la pedagogía, los planes de estudio y la política, que al final nos lleva a todos a hablar, como tú has dicho antes, lenguajes diferentes que no conducen a ninguna parte. ¿Qué tiene que decir la política o qué fastidia la política en todo esto? Sí, a ver, está claro que cuando se trata de algún tipo de reformas, cuando ves quiénes están al lado, digamos, me da igual, del ministro, del director general, de quien sea, ¿no? Y que son pedagogos, y desde aquí a mí me gustaría ver a profesores diseñando esos nuevos planes de estudio, y no los ves, ¿no? Lo que ves es eso, pues una incorporación de burocracia, como decías tú, y que no es otra cosa. Hay un ejemplo que a mí me llama siempre mucho la atención, que son las encuestas de satisfacción del estudiante, ¿no? Que llevan años haciéndose, cada vez se hacen menos en las universidades, cada vez responden menos los propios estudiantes, pero ya desde el principio, en realidad, era para cubrir el expediente. Se hacían, eran buenas, malas, regular, daba exactamente lo mismo, se archivaban, nadie les iba a hacer ningún caso en general, ¿no? Hay alguna excepción, ¿no? Pero en general no les iba a hacer ningún caso. Y en realidad es un planteamiento erróneo, ¿no? Porque lo que uno quiere no es tanto la satisfacción, ¿sabes? Eso es lo que significa, ¿no? del estudiante, sino que lo que tú tendrías que medir es si el estudiante ha aprendido algo o no. No si está contento, porque evidentemente puede estar contento porque la enseñanza ha sido muy entretenida, ha sido muy variada o tal, pero no ha tenido nada, no ha aprendido nada, ¿no? Podría ocurrir, es decir, no ha aprendido nada, ahora me lo he pasado muy bien, pero no he aprendido nada. Bueno, pues eso no es el objetivo, uno no va a la universidad para pasárselo bien, ¿no? Sí, y va al hilo también de otra cosa que dijiste antes, ¿no? Por un lado, no somos capaces de comprobar realmente si nuestra actividad docente tiene un impacto real en el alumnado, sobre todo porque estas encuestas las hacemos antes de los exámenes, por lo tanto el alumno contesta antes de haberse sometido a la prueba. Y segunda cuestión que tú señalabas antes y que a mí me ha interesado mucho lo que has dicho, no podemos enseñar a nuestros alumnos después de haberlos evaluado. Es decir, tú tienes una tutoría, una revisión de examen, que es la que viene el que viene, al que le puedes dedicar el tiempo. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo dedicarle mucho tiempo a las revisiones, pero que en realidad el impacto a 6 meses vista, que muchas veces el tiempo que transcurre, por ejemplo en el primer semestre, desde que le haces el examen, el primer examen hasta el segundo examen son 6 meses, en 6 meses ¿qué impacto tiene realmente ese aporte adicional de enseñanza que tú le puedas haber hecho de una vez que has finalizado la evaluación? En ninguno, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención eso. Entonces, ¿cuál puede ser el papel a lo mejor de otras instancias superiores, como podría ser la inspección docente? ¿Hasta qué punto la inspección docente tendría que decir algo en este sentido y no convertirse en lo que es muchas veces una mera policía que lo que vigila es si damos las clases, si firmamos los estadillos de asistencia y este tipo de cuestiones? Sí, no, claramente cualquier tipo de reforma o mejora educativa, el pilar, el punto de partida es el compromiso de quienes la van a aplicar, que son los profesores. Si tú no tienes ese compromiso, pues al final acabas en lo que tenemos. Sí, es una reforma que se hace desde arriba, se guarda en un cajón, queda más o menos bien porque se ha cumplido con determinados objetivos, pero en realidad no ha cambiado nada, ¿eh? Entonces, claro, para que esa reforma cuente, ¿no?, con el apoyo más o menos entusiasta de los profesores, es necesario que sean ellos los que lo diseñen. Es una cosa muy, para mí, tan obvia que me resulta muy extraño que no se haya podido, que no se haya tenido en consideración previamente, que no se haga habitualmente, ¿no?, sino que se considere. Yo alguna vez he utilizado la expresión de que los pedagogos son la nueva escolástica, ¿no?, en el sentido de que, como la escolástica en el siglo XVI, se habían apoderado del conocimiento y no podía generarse ningún conocimiento que no fuera mediante las reglas de la escolástica, ¿no? Y evidentemente, pues ya se sabe, Galileo, etcétera, tuvieron que romper, ¿no?, con todo ese tipo de
con esa especie de corsé, ¿no?, que impedía la aportación de nuevos conocimientos. Pues ahora la pedagogía es la nueva escolástica. Si uno quiere plantear cualquier tipo de reforma educativa, lo tiene que hacer o lo hace dentro del engranaje de la pedagogía, dentro de los silogismos de la pedagogía, o si no, no puede, no es escuchado, ¿no? Nadie le va a hacer caso porque no eres el experto, ¿no? El experto en educación es el pedagogo, no el profesor que lleva 30 años de experiencia. Ese no es el experto, ese es como si no supiera nada en realidad, ¿no? Entonces, ahí hay algo perverso que yo creo que es lo que nos está impidiendo avanzar. Bueno, pero yo creo que ha sido especialmente benevolente. Tú has hablado de la nueva escolástica, yo hablaría de la nueva sofística. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero no serás tu profesor de historia antigua, ¿eh? Yo sí, también, como tú cometo el mismo pecado que cometes tú todos los días. Bueno, en ese sentido, ¿no? Lo que a mí me asalta la cuestión es, si no nos preguntan, ¿por qué después nos imponen una serie de reformas que a todas luces están siendo infructuosas, ¿no? Y ya no me refiero en el sistema educativo superior, porque nosotros tenemos que arar con los bueyes que nos llegan desde abajo, es decir, nosotros tenemos una carga en comprensión lectora, por ejemplo, como dijiste antes, sobre todo que para las facultades de humanidades, para gente que lo que tenemos es básicamente el cerebro para trabajar con nuestros alumnos, el nuestro y el suyo, tiene cada vez más dificultades, por lo menos yo lo encuentro así. Siempre hay alumnos brillantes, pero el tono medio cada vez desgraciadamente es algo inferior. Entonces, ¿qué podríamos pedirle nosotros a los políticos? ¿Qué tenemos que reclamar de la sociedad y de la sociedad en su expresión política para que nosotros también podamos mejorar nuestra práctica docente? No somos perfectos, evidentemente, siempre hay margen de mejora. Y creo que tenemos que ser conscientes que tampoco tenemos que estar mirándonos el ombligo, sino que tenemos que ser proactivos. Pero claro, nos tendrán que dar las herramientas para generar esa proactividad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, como dices tú, parte del problema no es por quitarme el muerto de encima. Evidentemente parte del problema está en la enseñanza media, ¿no? Una parte muy importante. Y en donde yo lo que recomendaría es potenciar todo lo posible las lecturas. Aquí hay un caballo de batalla, que fue una de las cosas que a mí me preocupó mucho cuando leí que en Cataluña iban a quitar las lecturas obligatorias en la enseñanza obligatoria y en la enseñanza secundaria. Y esto evidentemente acaba expandiéndose a otras comunidades autónomas. Una de las cosas que para mí, y lo he discutido con diversas personas, ¿no? Una de las cosas que para mí son muy importantes es que el estudiante entre en contacto con los clásicos de la literatura, en versiones no adulteradas o infantilizadas o como queramos decirlo, ¿no? Eso es muy importante. Hay la idea de que en realidad esto está alejado del mundo del adolescente, ¿no? Y de que entonces hay que buscar lecturas que estén más próximas a sus inquietudes, ¿no? Pero eso, para decirlo con cierta suavidad, desde mi punto de vista, es una soberana estupidez. Porque en realidad uno va al instituto precisamente para aprender lo que no aprendería por sí mismo, lo que no forma parte de sus inquietudes, ¿no? Yo he utilizado algunas veces el ejemplo de que cuando yo estudiaba, evidentemente no es lo mismo ahora, ¿no? Pero claro, una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos gustaban eran los libros de Edith Blyton, ¿no? Eso no estaba en el currículum del instituto, lógicamente. Tú en el instituto te ponían, pues, yo qué sé, Antonio Machado, o Galdós, o lo que fuera, ¿no? Eso es de lo que se trata, ¿no? Porque si no, el estudiante no aprendería matemáticas, porque eso no está en sus inquietudes más próximas, o historia, o casi ninguna cosa, ¿no? En realidad, el instituto, cuando se habla de aprender, de educar, se trata de ofrecerle al estudiante un mundo distinto, ¿no? Bueno, cada uno luego elegirá las cosas, habrá unos que se inclinarán más por las matemáticas, otros que se inclinarán más por la literatura, otros les encantará la literatura pero acabarán haciendo biología, lo que sea, ¿no? Y la literatura tiene algo que para mí es fundamental, y por eso digamos, cruza todas las disciplinas, que es el hecho de que permite que el estudiante entienda textos complejos, amplía el vocabulario del estudiante, le permite expresarse mejor
Y como dijo Wittgenstein de una manera muy clara, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si yo no tengo un lenguaje suficientemente amplio, mi mundo es más pequeño. Y si la literatura lo que te está haciendo es ampliar tu mundo, porque te están dando todo un arsenal, ¿no?, de conceptos y de metáforas y de expresiones muy complicadas, ¿no? Yo una vez utilicé el ejemplo, esto es mi experiencia personal y evidentemente hace muchos años. Yo también soy un profesaurio, como yo he escuchado algunas veces decir, que era el primer día de clase en literatura, yo tenía 15 años, ¿no?, y nos pusieron un verso de Vicente Aleixandre complicadísimo, que evidentemente ninguno entendimos, ¿no? Todavía hoy lo recuerdo, es un verso que no se me ha olvidado y no se me olvidará jamás. ¿Qué supuso esa especie de fogonazo, ¿no?, en la experiencia mía y de... Yo sé que otros, como yo, también recuerdan el verso de Aleixandre, ¿no? Pues supuso eso, supuso el decir, resulta que el español, en este caso, ¿no?, esa lengua, tiene una enorme cantidad de recursos que yo no conocía, y que me permiten llegar a la realidad, en ese caso, pues a través de la poesía, ¿no?, a través de un lenguaje que es diferente del lenguaje cotidiano, ¿no?, del lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces, si no hacemos eso, si no le damos esas herramientas a los chavales, claro, cuando llegan a la universidad, pues tenemos muchos problemas. Porque nosotros no podemos hacer como hacen en ingeniería, que me encantaría, que llega el alumno y dice, mira, es que este texto me resulta muy difícil, en ingeniería o en arquitectura le dirían, vete a la academia a aprender. Como no existe academia de aprendizaje de lectura, que debería, pero no existe, no le puedes decir eso, ¿no? Es decir, mira, lo siento, si tú no tienes estos conocimientos, porque no los has adquirido en la secundaria, pues este no es el lugar para aprenderlo. Sí, es que nos estamos encontrando, me imagino que te pasará también, nos estamos encontrando con jornadas de alumnos desde hace 7 u 8 años, quizás un poco más, pero desde hace 7 u 8 años sin lugar a dudas, jornadas de alumnos que no han leído una línea del Quijote. Ni siquiera los resúmenes que se estaban leyendo en las últimas épocas o las versiones adaptadas para jóvenes, no han leído una línea del Quijote. Entonces a esos alumnos que no han leído en su idioma materno al clásico de los clásicos, después tú no le puedes pretender que lean la Ilíada o la Odisea por empezar, o lean a Tucídides, o lean a Jenofonte, o lean a Tácito o a Livio. Si es que no han hecho lo primero, no podemos empezar por lo segundo o lo tercero. Y evidentemente no podemos ponerlos a leer el Quijote, aunque yo les insisto en clase en que lean a Cervantes y otros clásicos, ¿no? Tú tienes la anécdota con Alessandro y yo la tengo con Jorge Guillén exactamente igual, ¿no? Se ve que la poesía de la generación del 27 imprime carácter, ¿no? Pero claro, esto nos lleva después a otra petición que nos hacen constantemente a los docentes y que cómo podemos hacer esto que nos están reclamando, que es la palabra, uno de los arcanos, ¿no?, que es innovación. ¿Cómo podemos innovar si no tenemos muchas veces los rudimentos básicos que quizás nos permitirían? Pues claro, innovar con alumnos brillantes es sencillísimo. Lo difícil es innovar con gente que tiene unas carencias de comprensión lectora, de rudimentos básicos del hecho literario, que es con lo que nosotros tenemos que trabajar. De expresión, ¿no? La forma en que uno lee los ¿cómo podemos innovar de esta manera? Es decir, se nos está pidiendo algo para lo que todavía nos faltan herramientas básicas, al menos así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? No, claramente. Ya digo, porque, por supuesto, hay un fallo terrible de comprensión, un déficit de comprensión lectora, pero acompañado de eso, claro, también hay un déficit en la expresión, ¿no? Cuando uno lee los ejercicios, ¿no?, de los estudiantes, que además con la inteligencia artificial estas cosas cada vez se están poniendo más difíciles, ya no es el hecho de que tengan errores ortográficos, estén mal puntuados o lo que uno quiera decir, sino que hay tremendas carencias expresivas, ¿no? No son capaces de expresarse con una mínima corrección y con una mínima... muchas veces son como a borbotones, ¿no? No hay un orden en lo que están explicando, no hay que adivinar lo que quieren decir en realidad, ¿no? No estás siguiendo el hilo de un razonamiento, ¿no? Entonces, claro, todo eso son carencias, dificultades que nos hacen muy difícil el aprendizaje. Sinceramente, yo soy bastante optimista, bastante pesimista, y por una razón muy clara. Y es por el famoso máster de secundaria.
el máster que es obligatorio realizar para todo aquel que quiera presentarse a una oposición o que quiera impartir docencia en secundaria, ¿no? Claro, ¿quién da clase en este máster que, como digo, es obligatorio? Pues muchos de los profesores son pedagogos. O sea, muchos de los profesores lo que están haciendo es impartir doctrina, como se decía antiguamente, ¿no? Impartir doctrina que van asumiendo, ¿no?, las nuevas generaciones, y llevamos años, ¿no?, con esa doctrina. Significa esto, desde mi punto de vista, que lo estamos haciendo mal, y vamos a seguir haciéndolo mal, porque los estudiantes que han ido adquiriendo esos rudimentos, en muchos casos, no es verdad, en muchos casos lo ven como más o menos como algo, una pérdida de tiempo, sin mucho más, y ya está, y no le hace mucho caso. Bueno, esto hay que cumplir, ¿no?, como la mili, hay que hacerlo y ya está, ¿no?, y me olvido, ¿no? Pero seguramente pues hay otros que sí, y que intentan acomodar, ¿no?, ese aprendizaje teórico o que intentan adaptar sus clases a esa neolengua, ¿no?, que muchas veces es la pedagogía. Y eso, pues evidentemente no es bueno. No es bueno para la enseñanza, ¿eh? Sí es bueno para otras finalidades, que, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es quizá el más llamativo, pero desde luego es bastante sorprendente. Si uno va a la página de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, y va a ver el máster de secundaria, ahí lo pone en letras muy grandes que llevan ya 25.000 egresados. 25.000 egresados, el máster cuesta unos 4.000 euros, eso quiere decir que han generado un negocio de 100 millones de euros desde hace una serie de años, ¿no? Es decir, y es una universidad a distancia, es una universidad que evidentemente no tiene costes de aulas, etcétera, todo ese tipo de cosas no las tiene, ¿no? Es decir, que es un gran negocio, no tengo duda, que beneficie a la enseñanza, eso es lo que yo no veo de ninguna de las maneras. Para mí es una preocupación, esto que comentas ahora, y ahora volveremos sobre la innovación, es una preocupación muy grande que me consta que existe entre el alumnado, pero que la propia universidad pública, que es donde trabajamos nosotros, nos está planteando. Es decir, nosotros estamos externalizando un servicio que es imprescindible para formar parte del sistema público de enseñanza, en este caso en la etapa de secundaria, y que la universidad no es capaz o no está en disposición o no quiere ofrecer o no puede, y sin embargo lo está externalizando con unos precios, pues tú has dicho 4.000 euros, yo lo he visto ya hasta 7.000 y 8.000 euros, que se convierten en obligatorios y en los que los costes son, bueno, tú sabrás lo que pagan, por ejemplo, a los profesores que imparten docencia en estos títulos, que es verdaderamente un abuso en toda regla. Entonces, en algún momento tendremos que pararnos a pensar ya no solamente el diseño del propio máster, que es susceptible de ser mejorado en muchísimos aspectos, sino la propia existencia de un servicio externalizado en el que hay una serie de instituciones que se están lucrando, se están haciendo de oro a costa de enseñar o de transmitir un conocimiento que después muchas veces es de difícil aplicación, ¿no? Y yo creo que la universidad, el alumnado, me consta que ya, pero quizás las propias instituciones universitarias tendrían que plantarse o bien aumentar su oferta o generar un modelo que fuese diferente, incluso introducir la formación coordinada en pedagogía y en la materia que a cada uno le corresponda en los propios títulos universitarios. Eso quizás sería la utopía, ¿no? Porque yo creo que resulta utópico, pero quizás sería el objetivo que nuestros futuros docentes en secundaria, docentes en historia, que es a lo que a nosotros nos compete, saliesen formados ya de la facultad, capacitados para en cierta medida poder dar clases. No sé, es una solución que no me ocurre, pero cuando vienen los alumnos y me dicen, pues mire usted, alumnos que tienen un 8 de media o casi un 9 de media y que no tienen plaza en el MAES de la universidad y tienen que irse a estas instituciones que les cobran unos precios realmente abusivos, a mí me genera una preocupación grave. Sí, ese es un gran problema y evidentemente es verdad lo que dices, que la universidad pública debería dar respuesta a eso. Yo soy mucho más radical. Yo creo que el máster de secundaria debería desaparecer y convertirse en algo parecido a lo que es el MIR, por ejemplo. Es decir, es una enseñanza que se da, una enseñanza práctica, vamos a llamarlo así, para aquellos que han
ganado la oposición, ¿no? Que han, como en el caso del MIR, o por ejemplo la judicatura. Uno se presenta a las oposiciones y los que han efectivamente conseguido una plaza, luego van a la escuela judicial, ¿no? Bueno, pues, o van al MIR en el caso de los médicos. Esto sería lo mismo. Usted es licenciado, graduado en lo que sea, en historia, en física, en lo que sea. Usted ha conseguido efectivamente aprobar las oposiciones de secundaria y después, no, yo no les haría un máster, yo les haría unos años de aprendizaje, práctica en los institutos con los profesores, que son quienes saben, de que hubiera algún sistema, que eso habría que diseñarlo, para que durante el tiempo que se considerara necesario, 1 año, 2 años, 3 años, lo que fuera necesario, 5 años, como el MIR, ¿no? Y en donde el que ha aprobado, ¿no? O la que ha aprobado, pues está ahí viendo de una manera práctica y desarrollando ese aprendizaje a enseñar, ¿no? en el aula, ¿no? Eso sería, bueno, a lo mejor podría haber un módulo primero más o menos teórico o tal, pero no para todo el mundo, porque entonces cuando es un negocio, porque evidentemente una parte, no sé cuál es, pero una parte muy importante de los que lo hacen, de los que cursan este máster de secundaria, lo hacen por si acaso, porque en realidad ellos no quieren hacer una oposición, no quieren preparar una oposición, pero dicen, yo no lo sé, a lo mejor dentro de 3 años pues no me queda otro remedio y tengo que hacerlo, o me interesa dentro de 3 años y tal. Pero muchos de ellos no lo harán jamás, no harán jamás esa oposición, ni darán clase en secundaria, pero cursan ese máster y, como ya digo, muchos, pues eso, online, perfecto. ¿Qué significa hacer un máster online por 4.000 euros, 5.000 euros, 6.000 euros? Comprar un título. No tiene otro sentido, no tiene ningún otro sentido. Es sencillamente el título que le permite presentarse a una oposición. Sí. Y ese modelo que tú propugnas, además es fácilmente importable a la universidad, ¿no? Nos encontramos también muchas veces, y ese sí es un tema que yo creo que debiéramos hacernos mirar, ¿no? Estos becarios a los que les decimos, toma usted de clase, el primer día de clase usted ha sacado, tiene su beca, que normalmente son alumnos brillantes, pero que los soltamos a dar clase y a veces nos encontramos, todos hemos sufrido, el problema no, es que le está dando clase el becario y genera, quizás ese sistema sería perfectamente importable a la universidad, pero claro, tiene que ser un sistema organizado, bien dirigido, en el que se nos escuche a los docentes, en el que participemos en el diseño y no que siempre se hagan los planes a espaldas nuestras y después se nos exijan una serie de cuestiones difícilmente. Y volvemos otra vez sobre la innovación, ¿no? Se nos exige innovar, porque ¿el profesor innovador es necesariamente un buen profesor, Pedro? No, es verdad, por ver, digamos, un poco todos los lados, ¿no? del problema, es verdad, el prototipo, ¿no? Del profesor que va leyendo sus apuntes que están amarillos porque son los mismos que lleva leyendo desde hace 20 años y que no ha cambiado su método de dar clase. Eso evidentemente no es el ideal ni es lo que yo estoy defendiendo. Que es necesario, digamos, ir adaptándose al cambio de los tiempos, al cambio de las generaciones, por supuesto que es absolutamente imprescindible, ¿no? Que tienes que, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Intentar, muchas veces incorporas, pues, desde cine histórico hasta, en algunas ocasiones, ¿no? Que lo hemos hablado, videojuegos, este tipo de cosas, incorporarlas a la docencia. A mí me parece excelente, no tengo ningún inconveniente. Por supuesto, todo esto acompañado con lo que no se puede obviar, que son las lecturas. Un estudiante tiene que leer y tiene que aprender que ese es el centro, digamos, de su educación, que todo lo otro está muy bien como medios para un fin, ¿no? Yo recuerdo, hablando de esto, volviendo al tema que comentábamos antes, ¿no? En un curso en el que yo les pedí que leyeran La República de Platón, que es un libro fácil, ameno, tiene una enorme profundidad, pero si uno no quiere profundizar tanto como a lo mejor, pues, como un filósofo o tal, puede leerlo de una manera como una novela, ¿no? Muy, muy agradable. Y al terminar les pregunté qué les había parecido y una estudiante me dijo, una alumna me dijo, bueno, bien, bueno, me ha costado difícil. Si hubiera un resumen en YouTube, entonces, claro, de alguna manera el canal es muy importante. Ellos se han ido acostumbrando a que en realidad leer, o sea, el acto físico de leer les cuesta. Y es mucho más fácil para ellos y es lo que prefieren, pues eso, un vídeo o una película, ¿no? A veces, bueno, es que la novela bueno, ¿has leído la novela? No, pero he visto la película. Bueno, pues fuera lo mismo, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay que
dar esa batalla de decirles, miren ustedes, hay una cosa que es el libro, y esto es lo que hace, lo que es necesario, ¿no? Es que si no, si tiramos el libro a la basura, decimos, somos muy innovadores, tiramos el libro a la basura, pues efectivamente nos encontraremos dentro de 5 o de 10 años con licenciados universitarios absolutamente analfabetos, ¿no? Sí. Y eso creo que no es ideal para nadie. Sí, es que la innovación, tú lo sabes, ¿no? Que yo he dado la batalla de la innovación durante mucho tiempo y la sigo dando. La innovación es un medio, nunca puede ser un fin. O sea, innovar por innovar no genera ningún tipo de avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por usar términos que los pedagogos puedan entender. ¿No? La innovación tiene que ser un medio. Y el fin último, en nuestro caso, es que nuestros alumnos conozcan la historia, y la única forma real de conocer la historia es acercarse a las fuentes escritas, ayudada evidentemente de otras ciencias y disciplinas, y por qué no, de estos elementos, pero muchas veces estos alumnos que debieran ser teóricamente más libres y más inteligentes, porque tienen una serie de herramientas de conocimiento que antes no existían, es todo lo contrario, son mucho más torpes porque están sometidos a la tiranía del aparato que después ellos no saben manejar. Utilizan muy bien las redes sociales, pero después no saben sacarle el rendimiento que tiene ese contenedor de información que es Internet. Claro, porque para empezar no tienen capacidad crítica, como no tienen capacidad crítica, se tragan todo lo que les eche. Además, yo hago muchas veces ejercicios con ellos y no tienen capacidad crítica, ¿no? El otro día les estaba explicando algo sobre la agricultura y les metí en el listado de cosas que se cultivaban en Mesopotamia, les metí 2 productos americanos y ellos copiaron los apuntes y siguieron adelante con la patata y el tomate puestos en el elenco de las cosas que se cultivaban en Mesopotamia, y al cabo de rato tú decís, oye, borra eso, que lo he hecho a ver si alguien por lo menos me pone cara de póker, ¿no? Se queda así un poco... Pero que va, ¿no? Porque no tienen... Les estamos gustando la capacidad crítica, les estamos gustando la capacidad crítica porque es mucho más interesante trabajar con la máquina que dotar a la máquina de un componente crítico que les ayude a mejorar. ¿Tú eso cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que uno de los problemas graves que tiene la enseñanza universitaria ahora mismo, a ver cómo lo explico, es la existencia de lo que desde Bolonia se ha puesto mucho énfasis, que es eso, la parte de innovación, de práctica, de, digamos, facilitar, ¿no? Yo creo que el objetivo es facilitar al estudiante el aprobado, ¿eh? Y eso se hace, pues eso, atomizando mucho, poniendo ejercicios muy pequeños que no lleven mucho tiempo por parte del estudiante, que esto se acomoda mucho a lo que se dice siempre, que ahora hay una déficit de atención, ¿no? Como que estar toda la tarde leyendo es muy difícil, ¿no? El estudiante tiene que hacer 5 cosas a la vez, porque si no, no es capaz, ¿no? Entonces, claro, esa falta, ¿no? Esa atomización nos ha llevado a que, por un lado, los horarios de clase se han extendido muchísimo, el estudiante permanece en las aulas un montón de horas que no tienen ningún sentido, ¿no? Se intenta a veces que la práctica se haga en la propia aula, para que de esa manera, pues sea, claro, son prácticas más pequeñitas, ¿no? Prácticas que el estudiante puede hacer, ¿no? Y cuando uno intenta hacer cosas de mayor aliento, ¿no? De más ambición, ¿eh? Pues se encuentran con un problema. Y eso nosotros lo vemos cuando llega el momento de hacer lo que se llama el TFG, ¿no? El trabajo de fin de grado. Claro, ya es una cosa de más esfuerzo, ¿no? Donde hay que leer, en nuestro caso muchas veces hay que leer en varios idiomas, ¿no? Y entonces, bueno, pues requiere un esfuerzo y unos conocimientos y un talento por parte de los alumnos que realmente no les hemos preparado. Hay algo paradójico en ello, ¿no? Parece como si yo creo que estaría bien que el transcurso, ¿no? de los estudios estuvieran orientados a hacer un buen TFG al final, porque eso es lo que demuestra que tienes capacidad crítica, capacidad expresiva,
que has podido organizar un material, una documentación, que has sabido buscar esa documentación cuando la necesites, y a mí me da igual que sea historia o que sea filología o derecho o cualquier disciplina de humanidades o ciencias sociales, ¿no? Y eso yo creo que sería muy bueno, pero realmente, claro, cuando leemos los trabajos de fin de grado, nos estamos dando cuenta de eso, de que es que en realidad al estudiante no le hemos preparado para hacer eso, ¿no? Le hemos preparado para hacer algo que le va a llevar media hora en clase y ya, ¿eh? Y con eso ya cumple varias de estas, y con eso ya cumple lo que necesita para la asignatura. Claro, entonces al final estamos intentando introducir una serie de elementos de mejora o de supuesta mejora técnica en un alumnado al que necesita quizás antes. Yo siempre digo lo mismo, innovar con los alumnos brillantes es sencillísimo. Eso no tiene dificultad, al contrario, es altamente estimulante porque puedes utilizar otros lenguajes de enseñanza y el alumno te va a responder. Pero claro, si el alumno de primera mano ya tiene, entonces surge la duda de que al final el profesor innovador es necesariamente un buen profesor. La enseñanza tradicional o el sistema de enseñanza tradicional es necesariamente pernicioso, que es el debate que además nosotros nos ha movido a generar este canal, ¿no? Porque se colocan una serie de etiquetas, y yo siempre digo lo mismo, tan mal profesor es ese que llega con los apuntes amarillentos como el que lleva 10 años poniendo el mismo PowerPoint. Entonces, al final, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué es para ti un buen docente? Más allá de las metodologías que utilice. Pues el problema fundamental es cómo se mide, ¿no? Ahora que estamos en una época en donde todo se mide, claro, no tenemos instrumentos para medir cuál es el buen profesor, porque el buen profesor se mediría a través de lo que han aprendido sus alumnos, ¿no? Esa sería la vara de medir, ¿no? Y realmente no lo tenemos, ¿no? Si hubiera, a mí en algunas ocasiones, pero esto es muy utópico, se me ocurría que estaría muy bien, esto que antes se llamaba el examen de grado, es decir, un examen al final de la carrera en donde efectivamente el estudiante tuviera que responder a cuestiones de todo lo que ha aprendido, ¿no? De esta forma, claro, ¿qué ocurriría? Que uno podría ver y decir, mire, los estudiantes que han hecho esta asignatura con el profesor A, de media, son claramente inferiores que los que han hecho con el profesor B, en donde la media, un año y otro año, no solo un año, ¿no? Sino a lo largo de varios años, oye, es que realmente aquí hay un desequilibrio, ¿no? Y entonces podrías incidir y decir, mire, usted tiene que hacer algo, aquí hay algo que falla, ¿no? Porque tendrías una medida real, porque las encuestas, como ya he dicho antes, las encuestas no sirven para medir eso, no miden eso, ¿no? Sirven para medir otra cosa, pero eso no lo mide. Entonces tú necesitas algo que mida el aprendizaje real del estudiante, ¿no? Es algo, bueno, en algunos casos se comenta, por ejemplo, para el MIR, volviendo al mismo ejemplo del MIR, ¿no? Que hay determinadas universidades que preparan mucho mejor y entonces obtienen mejores notas en el MIR, porque en el MIR sí tú puedes ver, ¿no? Hacer grandes números y decir, hombre, que resulta que los que vienen de la Universidad H sacan mejores números en el MIR que los que vienen de la Universidad J. Eso es así, ¿no? Sí, pero eso cuenta también, aquí tendremos que ser también sinceros, cuenta también con el problema de que el propio grupo de profesorado a veces se muestra reticente a esas herramientas de control externo que puedan ponernos etiquetas o que puedan marcar o evaluar nuestra acción docente, ¿no? A veces pasa como con los sexenios, ¿no? El hecho de que el sexenio no sea obligatorio, concurrir al sexenio ya genera a mí al menos me genera cierta incertidumbre, ¿no? El hecho de que nosotros, que somos personal docente e investigador, obviemos una parte de nuestra, y ya no me refiero a la investigación, me refiero a cualquiera de las dos, ¿no? Para mi gusto, en mi opinión, tan mal profesor universitario es el que desprecia la investigación como el que desprecia la docencia. Creo que está rompiendo o faltando a la mitad de su obligación. Entonces, quizás nosotros también tendríamos que ser conscientes de que a lo mejor hace falta evaluarnos de alguna manera en ese sentido. Nosotros mismos, ¿no? O alguna agencia externa, pero compuesta por colegas, ¿no? Por así decirlo. Porque a mí me genera eso, nadie controla realmente, o nosotros mismos no nos ponemos herramientas de autocontrol. Y a veces... Claro, no, pero fíjate la paradoja.
A mí no me parece una forma de controlar, que a veces en algunos sitios se hace, a través de las encuestas de los estudiantes, ¿no? En algunos sitios se hace, dice, bueno, los estudiantes tiene encuestas favorables, ¿no? Y a veces se alega, yo lo he visto, ¿no? En las plazas, en las cátedras de titularidades, mire usted, yo presento 20 encuestas en donde tengo unas calificaciones excelentes, muy superiores a la media de la universidad, ¿vale? Pero, como ya he dicho antes, eso no mide lo que han aprendido tus estudiantes, eso mide que han disfrutado con tus clases de alguna manera y que están más o menos satisfechos, pero no mide si has aprendido. Entonces, lo paradójico de esto es que la gran innovación resultaría, como ya he dicho, volver al examen de grado, algo, vamos, yo no hice examen de grado, ¿eh? Era una opción, pero no lo hacía nadie entonces, era examen de grado o tesina, y yo no hice examen de grado y no conozco a nadie que lo hiciera, ¿eh? Poner el examen de grado como algo obligatorio, eso sería una gran revolución. Y evidentemente, como dices tú, claro, eso pondría en la picota cuáles son aquellos profesores que su enseñanza es más productiva que otra. Y se daría una paradoja, porque hoy en día ocurre a veces que el estudiante busca aquel profesor que es más fácil de probar o más entretenido, ¿no? Con este sistema, a lo mejor algunos estudiantes buscarían aquel profesor que le va a dar un mejor resultado al final, ¿no? Porque dicen, no, es que si te vas con este profesor o con esta profesora, acabas suspendiendo, porque esta asignatura no vas a aprender absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, sería una manera de poner en el centro, voy a utilizar un lenguaje muy pedagógico, poner el aprendizaje en el centro, ¿no? Sí, además tenemos que ser conscientes de que a esto le tenemos que dar una vuelta de tuerca. La llegada de las nuevas tecnologías nos van a imponer necesariamente modificaciones en los sistemas de evaluación. Ya evaluar a través de trabajos no va a tener sentido. Tú vas a tener que controlar mucho más al alumno, hacerlo trabajar presencialmente contigo como supervisor, incluso no ya en los niveles más básicos de la enseñanza superior, sino los TFM, las tesis doctorales. Todo eso le vamos a tener que dar una vuelta, vamos a tener que ir a unos exámenes al estilo francés, con las tesis de grado, con 5 horas de tribunal, con preguntas inquisitorias sobre temas muy concretos y sobre en esta nota a pie de página qué ha querido usted decir y cuál es la opinión de este autor y cuál otro, porque al final, si no, vamos a ir a... Porque a mí me llama mucho la atención, el alumno maneja cada vez mejor las nuevas tecnologías para hacerlo mal. Siempre habrá casos, pero el hecho de que no se le saque rendimiento a la nueva tecnología, nada más que para intentar trampear la cuestión, a mí me llama poderosamente la atención. Además es un sistema en el que están aquí teóricamente porque quieren, ¿no? ¿Quién estudia historia antigua si no es porque tiene algún tipo de interés real en la materia? A mí me llama la atención esta cuestión. No, es un problema, porque la inteligencia artificial genera un regreso a la oralidad, eso está claro, ¿no? Porque al final no sabes, pero claro, una parte muy importante de la enseñanza, como he venido diciendo a lo largo de esta entrevista, es que los estudiantes aprendan a redactar un trabajo, ¿no? Eso es una parte fundamental, ¿no? Porque eso es lo que efectivamente, más allá de que luego acaben siendo historiadores o cualquier otra cosa, eso les va a resultar extraordinariamente útil. Son capaces de reunir una documentación, de agrupar las ideas y de exponerlas con un lenguaje claro, gramaticalmente correcto y bien y ordenado, ¿no? Entonces, todo eso, claro, si no podemos hacerlo, porque al final lo que nos vamos a encontrar es con que no lo ha hecho el estudiante, no lo ha hecho el alumno, entonces, pues no, estamos digamos, olvidándonos de una parte muy importante de la enseñanza universitaria. Pero efectivamente, como dices tú, es que si existen esos trabajos, luego tiene que haber un control muy exhaustivo, ¿no? Para asegurarte de que realmente es así, ¿no? Sí, yo en ese sentido quizás voy a romper una lanza a favor del optimismo. Si volvemos a la oralidad tiene que basarse en la lectura, es decir, el alumno no va a poder expresar oralmente lo que no haya adquirido con carácter previo mediante un trabajo autónomo. Entonces yo por ahí quizás soy un poco optimista. ¿Cómo ves tú el futuro? Ya por ir terminando. ¿Qué crees tú que sucede con el sistema educativo de enseñanza superior? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Progresamos adecuadamente? ¿Necesitamos mejorar? ¿Cómo lo encuentras tú ahora mismo? Necesitamos mejorar mucho. Yo soy muy pesimista. No creo que vaya a haber un cambio en el sentido que yo estoy apuntando. Pienso que la mayor parte de mis colegas están radicalmente en contra, pero nos hacen oídos sordos. O sea, no hay ni el más mínimo atisbo
de que en cualquier tipo de reforma que vaya a haber en este sentido en los próximos años se vaya a escuchar la voz de eso, de los profesores. Ningún atisbo de que se vaya a quitar el máster secundario. Además, creo que quieren ponerlo en 2 años, o sea que realmente no va en la idea que yo apunto, sino todo lo contrario, ¿no? Y es más, porque eso también lo sabemos, ¿no? Quieren expulsar a todo lo que no sean pedagogos del máster de secundaria, ¿no? Porque ellos, quienes realmente saben cómo enseñar las matemáticas, son personas que no saben matemáticas, son personas que saben otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí yo la verdad es que soy muy pesimista. Yo creo que lo que he llamado el servicio pedagógico obligatorio, que es el máster de secundaria, va a seguir y va a ampliarse, ¿no? Y la enseñanza de universidad, en términos generales, y hablo por supuesto de lo que conozco, no puedo saber cómo es en medicina o en otros sitios, aparte de lo que yo conozco, me temo que vamos a seguir repitiendo las mismas cosas que llevamos muchos años repitiendo sobre falta de comprensión lectora, falta de expresión escrita, falta de conocimientos básicos de historia, de literatura, de historia del arte. Todo esto los estudiantes lo ignoran y evidentemente pues no parece que a las autoridades esto les preocupe demasiado. Sí, pero yo creo que todavía un hálito de esperanza queda cuando gente como tú insiste en la idea. Es decir, yo creo que no debemos renunciar, que nuestra obligación es seguir insistiendo en estas cuestiones, aunque no nos escuchen. Si al final conseguimos que de nuestros estudiantes un porcentaje asimile esto que nosotros necesitamos transmitir y que ellos cuando tengan que enseñar, porque al final acabarán enseñando ellos también, pues puedan seguir esa idea, creo que algo de sentido tendrá lo que hacemos. Y no me queda más que darte las gracias por este rato, Pedro, y sobre todo por este ejercicio de honestidad brutal, ¿no? Que diría Calamaro, y de sinceridad absoluta con respecto al ejercicio de la docencia en el ámbito de educación superior. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por eso, por darme esta oportunidad de sincerarme delante de las cámaras. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.